mundo andino es un mundo que se estructura sobre la reciprocidad, es decir, hay una jerarquía, pero la jerarquía superior siempre está dando algo a un grupo que está en una situación inferior a cambio de algo, es decir, hay un intercambio ahí, pero lo importante es establecer si ese intercambio es igual o desigual. Y cuáles son las diferencias, por ejemplo, con el mundo occidental de esas jerarquías. Si podemos, por ejemplo, llegar a decir que acá existen clases sociales, porque se está peleando mucho el tema de que no tenemos que utilizar categorías occidentales. Sin embargo, cuando nosotros decimos simplemente, preguntémonos, ¿qué relación tenía, o sea, cuál era la posición de ciertos grupos con respecto a recursos naturales vitales? Por ejemplo, en el caso de acá, si nosotros sabemos que este territorio no tiene agua, el agua era un bien que estaba controlado por una jerarquía. Y hay muchas casas céntricas en la montaña, o sea, todo el conjunto tiene su casa principal, no hay duda. Entonces, ahí es el centro de mando de todo. Todo se basa en ese. O sea, A7 manda todo lo que está en su terraza. A19 todo en su terraza. A19 su terraza es bajo mando de A7. Ya. Pero siempre se puede ver la jerarquía arquitectónica y luego la jerarquía social. Yo sí creo que en esto de lo manteño, esto ya es una clase sacerdotal, que hay el viraje de grupo de chamanes a una clase sacerdotal y que está controlando de cierta manera, de manera laxa, el tráfico a larga distancia, y que están ellos ya fabricando con sus rituales. Y en el caso de Cerro de Hojas, por ejemplo, no es productor, pero sí hay almacenamientos, hay silos, hay uso en grandes cantidades y hay probablemente la redistribución. Eso pudiera plantearse también, eso pudiera ser una de las tantas cosas que pudieran ser. Entonces, yo creo que es muy importante ligar toda esta simbología a este viraje que hay a la clase sacerdotal, que en definitiva, yo creo que estamos ahí, pudiéramos estar entre un grupo importante de poder que está inclusive ligado al tráfico a larga distancia. El área de estructuras de vivienda está arriba, en la parte alta. Entonces, diera la impresión de que desde arriba estaba viviendo el señor, el dueño de esa área o el que tenía potestad sobre ese espacio de terreno o de territorio, y de ahí vigilaba hacia abajo. Abajo, en la parte más baja, procesaban, en la parte media almacenaban y arriba vivían, obviamente, y a su vez de ahí, como estaba en un área elevada, pues cuidaba o protegía lo que tenían abajo guardado. Se está proponiendo inclusive que si acá en Cerro Jaboncillo se está batallando ese tipo de parafernal lítico, es obvio que las canteras estaban aquí. Y si el señor gobernador, llamémosle gobernador, a la persona máxima que administraba esta ciudad, desde esta ciudad, otorgaba un estatus a cualquier otro de los miembros de las ciudades más pequeñitas como Agua Blanca, Salango o Japotó, cualquier otro lugar donde pudieran aparecer sillas, entonces es posible que desde aquí se estaba enviando esas sillas hacia esos otros sectores. Pero eso solamente es una hipótesis de trabajo que tiene que ser comprobada. Solo cuando tengamos análisis especializados de cada una de las rocas, de las sillas y todo eso, estamos en capacidad de contestar la pregunta también. De un uso generalizado de esta materia prima, identificada como zeolita, bajo análisis de laboratorio. El segundo aspecto que me parece interesante es que la producción de estas sillas no tiene lugar en un escenario cualquiera, tiene lugar en un escenario donde el sol está jugando un papel importante, puesto que la estructura donde se está realizando esta escultura está orientada con relación a la salida del sol. Y además, el frente, la parte frontal, la fachada de la estructura,
tiene indicios de que es poseedora de una gran puerta. Y frente a esta puerta, al interior de la estructura, logramos identificar una segunda estructura que corría paralela a la primera y que además definía una posición central dentro de la estructura. El trabajo que realicé el año pasado permitió definir un patrón de ocupación en una cuchilla, que no es muy grande, en la que se pudo establecer que en la parte baja tenemos lo que parece ser un componente funerario que está destruido por el guaquerismo, un componente agrícola con el descubrimiento de una especie de plataforma preparada y aterrazada y nivelada con rellenos y cubierta con una especie de empedrado. Con análisis que se mandaron a hacer se encontró asociado a esta plataforma evidencias de coca, evidencias de maíz, de una serie de elementos botánicos que nos llevaron a pensar que este lugar en particular o esta es una manera de ocupación del espacio particular, ¿no? Porque parecería ser que cada espacio geográfico del macizo Hoja Jaboncillo tiene actividades particulares. Y esto se comenzó a compaginar mejor cuando en la parte media de la cuchilla en la que estoy trabajando se definió o se observó una serie de depresiones muy grandes que aparentan ser estos famosos hilos. Efectivamente, hay un desarrollo mucho más elevado, si cabe la palabra, de lo que se pensaba. Porque para poder tener áreas de almacenamiento debe de haber una producción. Para que haya una producción debe de haber una jerarquía social llamada agricultores. Y obviamente estos agricultores deben haber estado sujetos a una jerarquía de mando o de control, el cacique o como quiera que se le llame. Hay una terraza agrícola al atrás de una casa ceremonial que es C1. La casa ceremonial fue hecho para acomodar a los obreros trabajando la chacra, lo dudo. La terraza agrícola es un aspecto de la casa ceremonial. Es decir, la producción, supongamos de maíz, lo que era aspecto de la casa. Es un atributo, una característica de la casa. Entonces, la producción agrícola es un aspecto de la ritualidad de la montaña. Suponiendo que eso es el caso y que la producción mayor sí estuvo por debajo, como ha indicado Osvaldo, y que los silos en gran parte estaban destinados para acomodar maíz criado en las faldas de la montaña inferior. Entonces, tenemos que preguntarnos, entonces, ¿qué es el objetivo de los silos y su gran formalidad y su dispersión? Una posibilidad normal que hay de considerar es que los silos eran construidos para acomodar maíz que a través de su inmersión en la montaña, al sacarlo, salió transformado por la energía, el espíritu, naturaleza de la montaña misma. O sea, hubo una transformación, igual como los católicos a comer el pancito, es la misma idea. Y luego esto, eso, no sé si, porque es todo parte creo que tú estabas ahí cuando se dice, la idea de la montaña, yo creo, por lo menos una hipótesis no tan mal, es que su función era para integrar la sociedad montaña. Y la gente participando en ritos ahí, al haber tocado la montaña, al haber ido ahí, se purifican y vuelven a sus tierras, así transformados, pero integrados. Igual, el maíz que entra ahí, luego sale, lleva a las distintas comunidades la esencia de la montaña.
Es una función bastante fundamental y no menos económico que la producción misma del maíz. ¿Dónde se dan las condiciones para que no llueve y que se espera que llueva? Para que entonces tienes que crear un rito para decir, por favor, haz que llueva. Es justo la zona entre Manabí, Santa Elena y el Oro, y el Golfo de Guayaquil a la mitad. Y es especialmente en la zona, yo dijera, de Manabí, donde vas a encontrarte la mayor cantidad de necesidad de esto, porque aparte de no tener lluvia, de que llueve y que no llueve, no tiene ríos que vienen de la vertiente andina, o sea que cuando no llueve es sequía. Cuando pides que llueva y de repente tú estás pidiendo que llueva y se te viene unas lluvias torrenciales como las del Niño y que se van hasta el Perú donde nunca llueve y causan desastre y medio, pues a los peruanos comienzan a mirar a esta zona y a este rito que han venido desarrollando la gente de Manabí, de Santa Elena, durante muchos años, y le comienzan a prestar atención y lo comienzan a asumir. Y el rito, ¿cuál es? Es un rito que está representado por la existencia de estos dos miembros o representantes de los bivalvos y de los gastrópodos, o sea, caracoles gigantes, de las costas de Ecuador o de lo que viene a ser la costa de Ecuador para Perú. Pero nosotros estamos en el apéndice. Pero es ese apéndice donde se dan casualmente las condiciones de que llueve y no llueve, porque como decía, más arriba llueve. Y es esa situación combinada con las lluvias torrenciales que vuelven importante este rito y el desarrollo de este rito. Y entonces tenemos una cultura, la más temprana, como Chavín de Huántar en Perú, e inclusive en la costa parece que en Caralt, que es muy temprano, casi concuerda con la parte media tardía de Valdivia, tienes también presencia de espóndilos, traídos desde Ecuador, desde estas costas. Pero hay una cosa, que todos los espóndilos que va a necesitar el Perú, que no solamente va a necesitar el Perú, sino que lo va a pedir Chile y que lo va a tener en el noroeste argentino, y que falta el desierto de Atacama, donde los he visto que inclusive comienzan a falsificar espóndilos cortando otras conchas y pintándoles el borde de rojo. Entonces es que hay que buscar el espóndilos y más espóndilos. Entonces comienzan a irse cada vez más al norte las navegantes de la costa del Ecuador a buscar espóndilos al norte. Y de hecho, el otro día veía a YouTube de Jorge Beltrán, un arqueólogo mexicano de Nayarit, donde encontró todo la parafernalia de buceo de espóndilos típica de los manteños. No eran cuestiones de gente que estaban de allí buscando, porque idénticos a los que nosotros encontramos en la isla de La Plata, el año 78.